Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Juan Ropero, desde la Diócesis de Córdoba. Muy buenos días, queridos hermanos y oyentes de Radio María. Bienvenidos a este espacio de encuentro, oración y reflexión al que llamamos el Dios de cada día. Les habla el Padre Juan Ropero y lo hago desde mis parroquias de Jesús Nazareno y San José, desde Puente Genil, en la Diócesis de Córdoba. Espero y deseo que en este momento todos los que me escucháis os encontréis fuertes en el Señor. Fuertes en el Señor. De Él nos viene la fuerza. Y mirad, hoy quisiera compartir con vosotros en este momento de reflexión algo que muchas veces repetimos en la vida y que quizás no somos conscientes de ese significado y esa profundidad que tiene, porque esa frase no es nuestra, la pronunció el mismo Jesucristo. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, o dicho de otra manera, que se haga tu voluntad, no la mía. Son palabras que brotaron de los labios de Jesús en el huerto de Getsemaní, en la noche más difícil de la vida de Jesucristo. En esa noche difícil Él pronunció estas palabras: que se haga tu voluntad, no la mía. Y son palabras que nacen del amor, no nacen de la resignación. No es que Jesucristo se resignara o que tú cuando las pronuncias te tienes que resignar porque no te queda otra. No, son palabras que del corazón de Cristo nacían de su amor y nacían de la confianza, no del miedo. Salen de la confianza. Por eso yo quisiera que en el día de hoy, en esta mañana, queridos oyentes, profundizáramos en ese significado, en lo que significa esa palabra: hágase tu voluntad y no la mía. Palabras que pronunciamos diariamente porque también las decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es algo que pronunciamos siempre, pero que cuando nos paramos a entender o a comprender el significado de estas palabras, a veces pues nos altera un poco. Vamos, hoy te invito a que las pronunciemos de corazón, que lo digas de verdad, porque el hombre cuando confía en Dios, cuando ama a Dios, le sale desde dentro esa expresión: Señor, que en la vida, que en mi vida, que en mi camino, que en mi historia, se haga siempre tu voluntad y no la mía. Tenemos la experiencia que cuando hacemos nuestra voluntad y vamos por nuestra cuenta, cuánto estropicio hacemos, cuánta pata metemos y a veces cuánto daño y cuántas cosas sufrimos. Sin embargo, cuando uno se deja llevar por la voluntad de Dios, cuando uno en su vida intenta cumplir la voluntad de Dios, uno vive libre y uno vive confiado. Y hoy yo te invito a que escuchemos estas palabras y que las pronunciemos de un modo especial, con una confianza plena. Pero a veces, queridos hermanos, cuando hablamos de voluntad de Dios, siempre nos viene como un pellizco al corazón porque pensamos o creemos que esa voluntad de Dios siempre es algo negativo para nosotros, o algo que nos va a hacer sufrir o andar por caminos que no nos apetecen o aceptar cosas en nuestra vida que nos duelen. Y así recuerdo a una persona con mucha confianza conmigo que dice que cuando dice: ay Señor, que se haga tu voluntad, lo dice siempre con un pellizco en el corazón porque siempre le viene como un temor. ¿Y acaso cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, en esa oración que decimos hágase tu voluntad, no puso en la primera palabra esa Padre Nuestro? Pues tenemos que tener esa confianza, la confianza de un hijo con un padre. A un hijo no le da un miedo los planes del padre. Es verdad que los padres a veces le obliga a que estudie sin que le guste, le obliga a que se levante por la mañana sin que le apetezca y le obliga a ir al médico o al dentista sin que tenga ganas. Pero también es verdad que el padre le lleva al cine, juega con él y hace que la vida sea preciosa y divertida. Y Dios es tu Padre. Claro que sí. La voluntad de Dios a veces nos lleva por caminos que no nos gustan, que son ásperos, pero si es verdad que todo es para nuestro bien y es verdad
que Dios nos hace disfrutar y gozar de esta vida y llevar y sobrellevar las cosas que no entendemos, no podemos, y también nos hará disfrutar de la vida eterna como nos ha prometido. Por lo tanto, cuando hablemos de esa voluntad de Dios, tenemos que quitar de nuestro corazón ese temor a la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que nos hace en nuestra vida tener temor a la voluntad de Dios? Pues yo creo que lo primero es a veces esa sensación de que la voluntad de Dios nos hace perder el control de nuestra vida. Aceptar la voluntad de Dios a veces implica pues soltar nuestros propios planes, y sabemos que sus planes no son nuestros planes, que sus caminos no son nuestros caminos, y eso un poco pues le tenemos temor, porque a cada uno le gusta llevar el timón de su vida, nos gusta llevar las cosas como uno siente, como uno cree, como uno espera, y que otro lleve tu timón, aunque sea Dios, como que nos desconcierta un poco, y hay cierto temor a perder las riendas de tu vida. Otras veces lo que nos sucede es que asociamos la voluntad de Dios con renuncia, con dolor, con sacrificio. Creemos que Dios lo único que nos pide es sacrificio, renuncia, y no siempre es así. Además, en el fondo lo que pensamos es que nos pueden venir cosas que no vamos a ser capaces de llevar o que no se lleva fácilmente con la ayuda y con la gracia de Dios, y nos supera ese temor. A veces lo que tenemos son recuerdos de momentos difíciles que lo hemos interpretado como parte del plan de Dios. Y entonces mira uno para atrás y dice, hay que ver por donde yo pasé, y ese camino que no nos gusta repetir porque hemos pasado sufrimientos que nos han marcado, pues le tememos a que Dios nos lleve otra vez por esos caminos que ya recordamos y que hemos vivido. En fin, hermanos, 1000 causas y 1000 motivos que nos hacen temer de la voluntad de Dios. Pero en definitiva, este dudar de la voluntad de Dios es porque no conocemos bien a Dios. En el fondo dudamos que sea ese Padre bueno, amoroso, cercano, y cuando uno duda, pues le viene desconfianza. Por eso la confianza en Dios crece a medida que lo conocemos más, y cuanto más los conocemos, más lo amamos. Y cuando uno conoce a Dios y lo ama, uno entiende y comprende que es que la voluntad de Dios no busca nunca quitarte nada. Al contrario, la voluntad de Dios lo que busca en tu vida es llenarte de todo, llevarte a la plenitud, a una vida feliz, a la santidad. Aceptar la voluntad no es rendirse con tristeza, no es resignarse, sino es abrir el corazón y decir, Señor, que confío en ti, que aunque no comprenda lo que me está pasando, yo sé que tú eres mi Padre y yo confío en ti. Este confiar en Dios sin tenerlo todo claro, sin entenderlo todo, sin ver en el futuro, este abrazarse a la voluntad de Dios es fundamental en nuestra vida, y es lo que hicieron los grandes amigos de Dios. En la Biblia aparecen grandes personajes y todos ellos aparecen pues desarrollando esa confianza en Dios. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba. Sale de su tierra confiando en esa palabra de Dios, sal de tu tierra, yo te daré. Y lo hace. Y María dijo también, hágase en mí según tu palabra, sin entender el misterio que comenzaba en ella, sin saber cómo Dios iba a hacer las cosas, pero confía. Y Jesús, en el huerto, en Getsemaní, tembló de miedo, pero eligió, aunque no lo entendía, eligió confiar en su Padre. Aceptar la voluntad de Dios no significa que todo salga bien, sino que todo, incluso lo que duele, puede llevarnos al bien si lo vivimos con fe. Bueno, Abraham, María, Jesús, y esta mañana te toca a ti decir estas palabras con confianza, abandonarte a la voluntad de Dios y decirle, Señor, que confío en ti, que tú haces las cosas bien y que tus planes son mejores que los míos. Y mi fe me debe llevar no a buscar cambiar tus planes, Señor, sino a dejarme cambiar por ti. Y a veces Dios, es verdad que no quita la cruz, pero claro que nos da fuerzas para cargarla. Mírate y ve en tu vida que has salido de todo y que has podido con todo, porque Dios te da fuerzas para ello.
Y esa fuerza que te da Dios nace precisamente de eso, de confiar en su voluntad. Pero, queridos hermanos, yo sé perfectamente que aceptar la voluntad de Dios, sí, lo decimos muy fácil. Y aquí se explica muy bien y rápido. Pero, ¿qué pasa cuando esa voluntad parece contradecir lo que más amamos? Cuando pedimos algo con lágrimas y la respuesta no llega, cuando la enfermedad no se cura, cuando el trabajo se pierde, cuando alguien se nos va demasiado pronto. Ahí, hermano, la voluntad de Dios duele. Y en ese dolor surgen las preguntas más profundas de nuestro corazón. Pero, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora esto? Y estas preguntas que surgen en tu corazón son tan humanas que Jesucristo también las tuvo. En Getsemaní el Hijo de Dios se sintió solo y sintió miedo. Y dijo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero enseguida añadió, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esas palabras de Cristo cambiaron la historia, porque con ellas Jesús no se resigna. Jesús no es que no le quede otra, sino que Jesús confía en Dios Padre. Abandona su miedo, abandona su sentimiento, abandona todo para confiar en Dios Padre. Confío en ti, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no aceptó la cruz porque amaba el dolor, sino porque amaba a las personas que esa cruz salvaría. La cruz sin amor no tiene sentido. El amor hace llevadera la cruz. Por eso una madre es capaz de llevar pues todos los sacrificios y todos los sufrimientos habido y por haber en una vida, porque lo hace por sus hijos y lo hace pues con amor, que es que no le duelen los sacrificios a una madre. Claro que le duele y claro que le molesta y claro que pierde su comodidad y no se fija tanto en el sacrificio, en la aspereza de ese sacrificio, sino que es el amor a sus hijos el que le impulsa a no mirarse a ella misma ni a mirar siquiera la carga que tiene. Lo único que mira es lo que ama y ese amor le empuja a hacer cualquier cosa. Por eso es tan importante que amemos a Dios, que tengamos fe y que abracemos y amemos su voluntad. En la fe incluso el sufrimiento puede tener sentido. Dios no lo manda, pero lo transforma y uno tiene fuerzas para superar cualquier cosa que venga en la vida. La cruz no fue el final, fue el camino hacia la resurrección. A veces aceptar la voluntad de Dios no significa entender, sino abrazar la certeza de que Él no se equivoca, abrazar a que Dios siempre tiene planes buenos para nosotros y que todo por donde nos hace pasar, de todo eso, saca Él bendición y saca cosa buena. Por lo tanto, esta mañana vamos a confiar en ese Dios bueno que nos lleva y que nos ama, y vamos a decirle sencillamente, con la confianza de los hijos de Dios, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Vamos a dejar que esta verdad entre en el corazón y lo hacemos a través de la música, escuchando al Ministerio de Música de mi parroquia. Yo te invito a escuchar este canto que nos ayuda a orar. Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo. Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo. Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras,
Estoy dispuesto a aceptarlo todo con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Bueno, pues querido oyente, después de este momento de reflexión, yo te propongo una serie de pautas que nos pueden ayudar a aceptar la voluntad de Dios en medio de nuestras realidades concretas y nuestras realidades cotidianas, en las que cada uno vive. Como estás ahora, hay que aceptar la voluntad de Dios, suponga lo que suponga o sea lo que sea. Y vamos a aceptarla con ese amor y con esa confianza de los hijos de Dios. Yo te propongo una serie de pautas que nos pueden ayudar a aceptar esa voluntad de Dios. Lo primero es confiar más que entender. Métete esto bien en la cabeza. Confiar más que entender. Esa es la primera clave. Porque nosotros queremos respuestas, pero a veces Dios no nos las da. Lo que nos da Dios es su presencia, y la presencia de Dios siempre la tiene, pero nosotros queremos entender, nosotros queremos comprender el motivo de las cosas, el por qué sucede, el por qué ahora, el por qué tiene que pasar esto, el por qué y el por qué. Y a veces Dios no nos da esa respuesta, pero siempre Dios ofrece su presencia, Dios está ahí contigo. En la situación que estés, Dios está contigo. Y cuando no entiendas lo que pasa, pues no te desesperes, no te vengas abajo, no te desanimes. Recuerda, Dios está contigo y Dios ha vencido todo. Y recuerda también que un día, mirando hacia atrás, verás como Dios fue tejiendo todo con amor. Esto que no entiendes ahora, lo entenderás después. Son las palabras que Jesús le dice a Simón Pedro. Lo que hago ahora, tú no lo entiendes. Y son palabras que tenemos que grabar en nuestro corazón y en nuestra mente. Nosotros nos toca confiar más que entender, porque hay cosas que todavía no las podemos entender, pero las entenderemos después. Confiar más que entender. Me fío de ti, Señor. Otra actitud, queridos oyentes y queridos hermanos, es permanecer fieles en lo pequeño. La voluntad de Dios se descubre en lo cotidiano de cada día. Cada mañana cuando te levantas, hay que decirle al Señor, Señor, aquí estoy para hacer lo que hoy toca. Y hacerlo con amor, aunque nadie lo vea. Lo que hoy toca. No te preocupes del mañana. Vamos a levantarnos hoy y vamos a hacer lo que hoy toca. Porque la voluntad de Dios se descubre en lo cotidiano, en la paciencia del día a día, en el trabajo honesto, en cuidar con amor, en perdonar, en servir. Todo esto pequeño te hace grande. Otra actitud que tenemos que tener en la vida, y es importantísima, y por favor, estad atentos, es aceptar lo que no depende de nosotros. Mirad, hay situaciones que no podemos cambiar. Una pérdida de un ser querido, una decisión que no ha sido nuestra, que es ajena y que la estamos sufriendo.
una enfermedad, hay cosas que ya no se pueden cambiar. Y no podemos vivir amargados porque estamos experimentando o hemos experimentado cosas que no entendemos, que no nos gustan, pero que no depende de nosotros, que ya no se pueden cambiar. Pero no podemos cambiarlas, es verdad, pero sí podemos cambiar el modo como la vivimos. Y ahí está la clave. Hay cosas que ya no se pueden cambiar, cosas que han sucedido, cosas que están pasando, cosas que son así y que no nos queda otra más que aceptarlo. No se trata de que las cambiemos, que ya no hay vuelta atrás, pero sí hay que cambiar el modo como las vivimos. Podemos pasar de, bueno, ¿y esto por qué? Al ¿para qué? Y sacar mucho bueno de todo aquello que estamos pasando. En vez de luchar contra la realidad que no podemos cambiar, vamos a abrazarla con fe. Vamos a dejar que Dios la habite. Vamos a vivirla, a abrazar esto que a lo mejor supone dolor para mí, pero abrazarlo no solo que no puedo, sino abrazarlo con Él, con Dios. Deja que Dios entre en esa situación, en esa experiencia por la que estás pasando. Y tu corazón cambia, y Dios lo transforma. Y eso que no depende de ti, que ya no puede hacer nada, pues resulta de que lo llevas con paciencia, lo llevas con amor, lo llevas de otra manera. No te hunde. No te hunde. Y mira mucho a Jesús en Getsemaní. Cuando te cueste aceptar algo en tu vida, vuelve a ese huerto, vuelve a Getsemaní. Mira a Jesús orando en silencio, con el rostro en tierra, sudando sangre, sabiendo que el amor a veces pasa por la cruz, que la bendición, que la santidad, que lo bueno a veces cuesta. Él no huyó. Y por eso su entrega se convirtió en resurrección. Cada vez que tú también dices, Señor, que no entiendo, que no depende de mí, que me cuesta, pero que se haga tu voluntad, participas de esa misma victoria del amor de Cristo. Estamos participando en la pasión de Cristo y por lo tanto también disfrutaremos de su resurrección, de su fruto, de su bendición. Nada hay perdido y nada que tengamos que sufrir en la vida es cosa perdida, porque Dios ha vencido al mal, Dios ha vencido a la muerte y al final triunfa el bien, triunfa Dios, triunfa la vida, triunfa la resurrección y todas las cosas por las que pasamos en la vida, todo pasa y triunfa el bien y triunfa Dios. Hay que abrazarse a Dios, hay que abrazarse a su voluntad y sobre todo mirar a Jesucristo en Getsemaní, que nos consuela muchísimo. Pero finalmente, queridos hermanos, y sobre todo, aceptar la voluntad de Dios no es cuestión de fuerza. No se trata de que tú seas fuerte para aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se acepta por fuerza, sino se acepta por gracia de Dios. No se trata de decir yo puedo, sino de decir, Señor, ayúdame a querer lo que tú quieres. Ayúdame a buscar en la vida lo que tú deseas. Ayúdame a andar en la vida por el camino que tú me marcas, aunque me cueste. No depende de nosotros, que no tenemos fuerzas para hacer estas cosas, sino es que Dios nos da la gracia. Y por eso hay que pedirla constantemente, hay que orar, hay que hacer oración, hay que rezar el rosario, y pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude, que nos fortalezca y que nos conceda la gracia que necesitamos cada día. Que recibamos el Espíritu Santo, que es Él quien nos da la paz cuando el corazón se rebela, cuando al corazón le cuesta aceptar las cosas como son. Por eso en cada Padre Nuestro, cuando decimos hágase tu voluntad, pedimos también que se haga en nosotros lo que ya se cumple perfectamente en el cielo. El amor pleno, la confianza sin miedo, la alegría del que se sabe hijo amado de Dios. Terminemos esta reflexión, mis queridos hermanos, haciendo esta oración al Señor. Señor Jesús, tú que dijiste en Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya. Enséñanos a confiar cuando no entendemos, a creer cuando el camino se oscurezca, a esperar cuando el corazón se canse. Danos la gracia de decir con sinceridad cada día, en lo grande y en lo pequeño: Padre, que se haga tu voluntad, no la mía.
porque sólo tu voluntad nos conduce a la vida, a la paz y al amor que no se acaba. Amén. Pues queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy, y yo os invito a que continuéis escuchando esta radio que nos cambia la vida y que nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios cada día y a vivir muy unidos al Señor. Que el Señor os bendiga y que tengáis un buen día. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Diócesis de Córdoba el Padre Juan Ropero.